pues eso, primero felicitarte, Antonella, por la película, por El despertar de las hormigas. La verdad que es una película, yo creo que muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta desde el punto de vista que hablábamos también el otro día por privado, de la poca representación que tienen las mujeres en el cine, ¿no? Y sí que es verdad la otra mirada de las mujeres. Y sí que nos gustaría un poco que nos contases eso, si tú crees que existe esa mirada diferente de las mujeres en respecto al cine. Y sobre todo, bueno, eso, darte las gracias por habernoslo hecho tan fácil. Es decir, que tú estás en Costa Rica, por lo cual el horario es muy diferente a nosotros y luego también por toda la accesibilidad. Al final, no sé si las personas que nos estaban viendo saben, bueno, pues que fuiste finalista a los Oscar, ¿no? Que fue primero en principio esto y luego también a los Goya. Entonces, bueno, sí que nos parece importante recordar que es todo un lujo con tu edad, que eres una persona yo creo que joven y con toda esta experiencia que tienes, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría que nos contases por lo menos qué es lo que te llevó a rodar esta película y también, como comentaste anteriormente, esto es una trilogía, que esto no ha hecho más que empezar. Claro, bueno, Kaisho, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por el interés en la película, ¿verdad?, querer mostrarla. Nosotros siempre es un orgullo poder seguir encontrándonos con el público a pesar de las distancias y de las pandemias internacionales. Entonces, sí, muchísimas gracias. La verdad que un honor estar acá. Y bueno, que ojalá hayan disfrutado la película al verla. Sí, la película, pues, es una película que en principio levantamos con mucho, mucho esfuerzo, ¿verdad? Y fue una película que empezó a dar vueltas, empezamos en Berlín, el recorrido, y empezó a dar vueltas y como que se fue haciendo grande, como se iba encontrando con el público, precisamente porque había una conexión, ¿verdad? O tal vez una cercanía con las historias, una representación importante, identitaria, digamos, que mucha gente se sentía conectada o identificada con los personajes de la película. O sea, si no que tu mamá es parecida, que mi abuela era igual, que mi tía es igual, que mi tío es igual, ¿verdad? Entonces hay mucha identificación y eso creo que generó mucha repercusión y mucha bulla para la película. Y sí, la película fue la película representante por Costa Rica para los Oscars y fue nominada a los Goya, lo cual fue totalmente inesperado y fue un honor demasiado grande para todo el equipo, porque realmente es una peli de alguna forma muy pequeñita, ¿verdad? Que hicimos con muy poquito presupuesto y hicimos con muchísimo cariño y muchísima pasión, y todas las sorpresas que ha tenido la película han sido hermosas. Con respecto a la pregunta que decía sobre la representación de las mujeres en el cine, pues sí, o sea, todavía sigue habiendo brechas enormes, ¿verdad? De acceso, sobre todo de acceso, bueno, no solo digamos en temas de dirección, sino también en las áreas técnicas, etcétera. Acá en Costa Rica hay una particularidad de que sí habemos muchas mujeres directoras, lo cual es una excepción para la región y creo que para el mundo entero, de verdad. Entonces también me pone muy, muy, muy orgullosa ser parte de un grupo de mujeres que está dirigiendo, que está contando sus historias y que además está teniendo proyección internacional, y esas películas están teniendo una buena repercusión internacional que se está viendo en diferentes países y de alguna forma se está viendo nuestras visiones, nuestras miradas y se están contando nuestras historias. Entonces es lindo. Bueno, para las personas que hayan entrado dentro de este vídeo, de esta tertulia que estamos teniendo Antonella y yo, deciros que esto está dentro de lo que es la estrategia de Laia Plázara, se me ha olvidado antes comentarlo. Y bueno, Laia Plázara es una iniciativa que tiene la Diputación Foral de Álava con las cuadrillas del territorio histórico de Álava. Cuando empezó el confinamiento, es verdad que vamos poco a poco saliendo, pero cuando empezó teníamos una preocupación, ¿no?, tanto las técnicas de las cuadrillas como la propia Diputación, qué es lo que estaba pasando en la cabeza de las mujeres, ¿no? Y que luego vamos a hablar de la simbología de las mujeres en la película, pero qué es lo que estaba pasando y sobre todo qué nos pasaba a nosotras en el confinamiento. Y con esa pregunta empezamos a trabajar desde la Escola, que era la parte offline, ¿no?, la parte más de tú a tú, y sobre todo no en una plataforma, qué es lo que podíamos hacer desde las plataformas online y sobre todo desde nuestras casas, que no nos podíamos encontrar, ¿no?, pues, con esa cercanía, sino que lo hacíamos a través de online. Y de ahí salió pues Laia Plázara. Entonces, a partir hemos tenido diferentes vídeos
diferentes recursos, diferentes charlas, y yo creo que os invito a todas y a todos vosotros que nos estáis viendo a que entréis a Laia Plázara y que coscuseéis, que miréis lo que tenemos. Y entonces quería contaros eso. Yo soy Nerea, yo soy Nerea Melgosa, soy la directora de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Álava, y la verdad que yo estoy muy orgullosa de esta iniciativa de Laia Plázara, que sin las técnicas de la cuadrilla y sin las direcciones, y sobre todo también del servicio técnico desde Igualdad y Derechos Humanos, pues no hubiéramos podido poner en marcha. También así a la asistencia técnica, que también están tanto a Elo y a Víctor, que están por ahí atrás y que no se les ve, pero que sin ellos también no hubiera sido posible hacer todo esto. Después de estos minutos, volvemos un poco a la película. Os quiero recordar también que existe un WhatsApp y un Telegram al cual podéis enviar también vuestras preguntas, vuestros comentarios, que creo que es interesante también conocerlos sobre esta película Despertar de las hormigas. El WhatsApp lo iré repitiendo más veces, pero bueno, el WhatsApp donde podéis enviar las preguntas es el 600 600 77 1183. Repito, 677 11 83, ¿vale? Y volvemos otra vez un poco a esta tertulia sobre la película en este nuevo formato que es este Cineforum online. Antonella, a mí sí que me parece, y es una de las preguntas que nos hacen, es el tema de la simbología del pelo. Desde el principio, cuando tienen un pelo larguísimo, algo que también es verdad que en este momento aquí las adolescentes tienen, o sea, van todas como uniformadas con el pelo y las melenas casi más por la cintura. Entonces hablaba, ¿no? Ella dice, Isa, dice desde el principio que ella no se corta el pelo porque las niñas dicen que porque a papá le gusta, porque ella, no tenemos muy claro si le gusta o no, pero ahí está el pelo, ¿no? Y luego la importancia de que se le cae el pelo, esas cosas, ¿no? Que ella tiene tanto en la huerta, ¿no? Esa simbología en el cuarto de baño, cada vez a las noches, ¿no? Cuando tiene que tomar la píldora conceptiva, está también con el pelo. Luego ella no termina, y cuando ¿no? se despista un poco, se lo chamusca y luego toma la decisión de irse esa noche, ¿no? Por lo menos a pensar. No voy a contar mucho más, ¿no? Luego cuentas tú. Y luego al final termina con las niñas, ¿no? Cómo corta el pelo a las niñas. El suyo no sabemos si lo corta o no lo corta, o es cuando justo llega el marido y dice, tenemos que hablar, chicos, os quiero mucho, pero. Entonces, ¿qué es lo que nos querías contar tú con el pelo? ¿No? Que creo que es muy importante. Y sobre todo, una de las preguntas es, a las niñas se lo corta y a ella no, ¿por qué? Claro, sí, esa es la pregunta que siempre nos hacen al final de la película, ¿no? ¿Por qué ella no se corta el pelo? Pero creo que es, bueno, el pelo en general, pues todavía sigue siendo, ¿verdad? Como un símbolo muy, muy fuerte de la feminidad, de lo que significa ser mujer. Y realmente el uso del pelo largo surge hasta de una anécdota. Obviamente lo quería usar como símbolo, ¿verdad? Símbolo hasta de no sé si la palabra es supresión, no, ¿cómo se dice? De sumisión, pero sobre todo porque o sea, cuando estaba pensando en la película, yo ya sabía que la quería hacer, me encontré con una noticia brasileña y la noticia decía, era de la mujer, la Rapunzel de Brasil, era la mujer con el pelo más largo de todo Brasil. Y yo me imagino en esos calores brasileños, ¿verdad? Andando con el pelo, o sea, tenía el pelo por los tobillos o más largo, ¿verdad? Y la noticia citaba al marido y decía que ¿cómo se llama? Que a él le encantaba, que le parecía súper bonito, que se veía muy hermosa, muy femenina, que lo único quizá malo era que los productos de belleza eran muy caros, el shampoo y tal. Y la única vez que se citaba a la mujer era para decir, al final de la nota, decía, sí, a mí me gusta, pero en Brasil hace mucho calor, pero acá hace mucho calor. Entonces, claro, yo decía, ¿hasta qué punto? Hasta nuestra aspecto físico, digamos, nuestro planteamiento de cómo nos vemos está para el otro. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que surge la idea de usar, ¿verdad?, el pelo largo, y además quería usar también esta idea de trenzar de generación a generación, de cómo se va pasando, ¿verdad?, este montón de tradiciones o costumbres que hacemos sin planteárnoslas, que simplemente lo hacemos, o sea, es cualquiera, ¿verdad? O sea, ¿a quién le toca hacer esto? ¿A quién le toca el otro? ¿A quién le toca lo que fuera, no? ¿O quién se deja el pelo largo? ¿Quién no? Que son tradiciones que no cuestionamos hasta que no las cuestionamos realmente.
y el cine de alguna forma funciona para eso, ¿no? Para ponernos en pantalla grande las cosas y notarlas más fácilmente. ¿Tú crees que Isa se cortará el pelo, Antonella? ¿Te hubieras... Yo siempre lo dejo a discreción, o sea, es como, ¿y ustedes qué creen? Yo Sí, creo vos, que ¿te lo cortas? entre el dedal y el alquiler de la lonja se lo terminará cortando. Bueno, voy con otra pregunta que luego me van a reñir. Vale. Primero te bueno, dar las gracias por la enhorabuena a Antonella Sudasasi por tocar un tema poco visibilizado en el cine, ¿no? El deseo de la maternidad y el control sobre los propios cuerpos frente a la presión ajena a la propia mujer. La verdad que en esta película creo que opina todo el mundo sobre si tiene que ser madre Isa o no tiene que ser madre, ¿no? Y esa conversación pendiente entre los dos que hasta el final sucede, ¿no? Creo sobre la abuela, la tía, todo el mundo opina por aquello, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es, ¿por qué te interesó el tema del control y sobre todo el tema y por qué te parece que una temática tan vital para los cuerpos y vidas de las mujeres está infrarrepresentada en el cine? Si te parece que está infrarrepresentada, la persona que lo ha preguntado así lo cree. Pues sí, definitivamente es algo que me cruza totalmente el cuerpo, ¿no? Es decir, yo vengo de una familia súper grande, de mujeres que uno podría hasta pensar de matriarcados, ¿verdad? Porque eran las mujeres las que decidían, pero ¿hasta qué punto? Y bueno, tengo, o sea, mi abuela materna tuvo 11 hijos, mi abuela paterna 7 y mis tías 5, 6, 4, 3, ¿verdad? O sea, como que mi familia es gigante. Y claro, yo digamos, como todo el concepto del amor, de alguna forma, fue generado a través de ese vínculo maternal, de estar ahí para el otro, de servir al otro. Entonces, a mí la película, pues de alguna forma representa como esa oda a todos los cambios diminutos que se fueron haciendo en el día a día, que ahora permite que nosotras estemos donde estamos, ¿verdad? O sea, es decir, ese proceso de transición, esa revolución silenciosa, me gusta decirle, ¿verdad? Que no son las protestas en la calle necesariamente, sino esos pequeños diminutos cambios en el día a día, en las cosas de la cotidianidad, que van cambiando y que hace que, ¿verdad? O sea, yo cuando era pequeña, por ejemplo, siempre cuestionaba por qué yo tengo que lavar los platos de mi hermano, algo tan básico, ¿no? O sea, yo no, de niña de 4 años, 5 años, yo no entendía por qué yo le tenía que lavar los platos a mi hermano mayor. Y claro, ya ahora en mi casa, en la casa de mis padres es totalmente diferente, pero eso es, o sea, es en el transcurso de mi vida, digamos, de 20 años, 30 años, bueno, yo tengo 33, en el transcurso de 25 años, ¿verdad? Que mis padres cambiaron inclusive su forma de ver porque la sociedad va cambiando a partir de diminutos cuestionamientos. Entonces, todavía no decidimos sobre nuestros cuerpos y las familias, de alguna u otra forma, están demasiado presentes en el cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, qué novio tenemos, qué pareja tenemos, si tenemos pareja, que cuando nos casamos, si nos casamos, que cuando tenemos hijos, que si ya tuvimos el primero, que cuando tenemos al segundo para que lo acompañe. Esa constante, ¿verdad? Presión de alguna forma se hace muy presente en la toma de decisiones de nuestros cuerpos, ¿verdad? En qué queremos y qué no queremos. Y cuesta, o sea, lleva un tiempo, o sea, no sé, o sea, llegar a los 25 para arriba, ¿verdad? Darse cuenta que tenés la posibilidad y la capacidad de decidir. Y claro, obviamente las generaciones después van a ya nacer con ese tipo de decisiones un poquito más fáciles o más accesibles, pero digamos, en nuestra generación todavía estaba el peso de la no decisión sobre nuestros cuerpos. Y además estamos hablando de un tema político, ¿verdad? Está legislado. Acá el aborto en Costa Rica es ilegal. Y no solo el aborto terapéutico, hasta hace unos, no sé, hace 6 meses o menos, pasaron la norma de aprobación. A ver, te explico un poco para ponerte en contexto. El aborto terapéutico en Costa Rica se supone que es legal. Existe una ley ya desde los 80s o 70s, no me acuerdo, perdón, ahora se me olvida. Pero digamos, creo que desde los 80s existe una ley para permitir el aborto terapéutico cuando el cuerpo de la madre o el cuerpo del feto están en riesgo, ¿verdad? No se aplicaba acá en Costa Rica porque la iglesia tiene una fuerza tan importante, digamos, en la legislación o en el día a día, que no se había aplicado.
hasta hace unos meses se aprobó el reglamento para permitirlo. Y aún aprobando, ya existía la ley, pero aún así, digamos, nuestra Asamblea de Diputados están casi que la mayoría son de un partido religioso, ultraconservador, y querían que no se aprobara ese reglamento. Y sin el reglamento no se puede aplicar el aborto terapéutico. El aborto sigue siendo ilegal en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿verdad? O sea, no podemos nosotras las mujeres decidir si queremos una maternidad o no. Entonces, o sea, todavía está, digamos que la película lo plantea desde lo sutil, ¿verdad? De los pequeños cambios y cosas así, pero la realidad es que nos siguen matando, no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, la iglesia, el Estado siguen determinantemente estableciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. O sea, es una conversación que todavía está... No, no, está claro que, o sea, está claro que también en la película la conversación es pública, o sea, es decir, que todo el mundo opina de todo, es decir, que ¿no? El papel de la suegra, bueno, de la madre de él, controlando que las niñas no pueden estar con cualquiera, ¿no? A mí sí que me gustaría un poco que contases, después de lo que cuentas, ¿no? Estaría el alter ego de Isa, ¿no? Con su amiga Mireia, ¿no? Entonces, Mireia se llamaba su amiga, ¿verdad? Mireia, ¿no? Es un poco el alter ego, ¿no? De no la puedes dejar con Mireia porque no sé Mireia si es buena madre, no tengo ni idea si Mireia tiene hijos o no, tampoco. Mireia puede comprar telas, Mireia tiene el vestido de, ¿no? Mireia está en un bar, es camarera. Entonces, todos esos estereotipos, ¿no? Es un poco el alter ego, ¿no? De Isa. Sí que, bueno, pues ahí se nota, ¿no? Como están las dos vidas y que la familia, ¿no? De él presupone que son malas compañías y malas influencias para las niñas. Eso también es importante, ¿no? Ese papel y que, vamos, que todo el mundo opina sobre lo que tiene que hacer esta chica. Y también parece que creo que, ¿no? Cuando tú cuentas cómo termina también la película, ¿no? Cómo ella da ese paso de, oye, tenemos que hablar porque tenemos que hablar y tenemos que y no quiero tener más hijos. Y la pregunta de él es, ¿ahora o nunca? Nunca. Entonces yo creo que también es una heroína, ¿no? Yo no sé si ese tipo de mujeres de Isa hay muchos o no hay muchos, porque, y ese marido también, ¿eh? O sea, que él, como dices tú, ¿no? Tiene una cultura determinada, ¿no? En el cual no se mueve de la mesa, está claro, el mango lo traen otras, las hijas traen el mango, traen la bebida, pero encima se la traen a toda la familia, por si acaso, y encima si hay un atrevizo se dedica a darles de beber alcohol a unas menores, ¿no? Que es de las primeras escenas. Entonces, ese papel también, bueno, pues está ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, con respecto a Mireia sí quería que fuera como un poco la contraparte, ¿no? Como esa posibilidad de libertad, entre comillas, ¿verdad? Que podría representar para Isabel, para el personaje principal, el haber decidido no tener hijos, el llevar una vida distinta a la programada, ¿verdad? A la esperada. Pero también dentro de un contexto bastante represivo, ¿no? O sea, es decir, hasta qué punto Mireia realmente es libre, hasta qué punto la determinan también las masculinidades un poco tóxicas alrededor. Entonces era esa contradicción y eso era lo que quería que se debiera, ¿verdad? No es blanco y negro, o sea, hay una gama de grises y hay mucha contradicción, ¿no? En los personajes. Supuestamente que sí, que Mireia se asume como muy libre y autónoma, pero está determinada por la tensión también masculina. Entonces, bueno, un poco por ahí. Con respecto al tema bueno, del marido, ¿verdad? De Alcides, de alguna forma también era la representación de una masculinidad que tal vez no necesariamente es violenta físicamente, pero sí tiene un montón de dejos violentos, ¿verdad? Que se manifiestan en las pequeñas cosas, ¿verdad? Atiéndanme, yo estoy aquí para que me sirvan. Y bueno, y de repente cuestionarse, ¿qué pasa? Vieras que algo muy, muy particular que pasó enseñando la película, sobre todo acá en Costa Rica, y fue muy fuerte, porque realmente, digamos, como que, por ejemplo, cuando la mostramos en España, la gente agradecía muchísimo el final, agradecía que el hombre no, ¿verdad? No se le volcaran golpes. Y en muchos lugares, o sea, nos pasó en Estados Unidos, en Corea, donde la enseñamos siempre, ¿verdad? El final era como,
qué bien, o sea, mucha gente se queda, igual al final siempre genera controversia, ¿no? Como que mucha gente se queda como, no, jamás, o sí, eso había pasado, o bueno, pero eso siempre pasa. Pero lo que sí pasó aquí en Costa Rica muy particularmente fue que la gente esperaba más violencia, sobre todo las mujeres. No se creían el personaje de Alcides, consideraban que no era real, que jamás un hombre después de que, o sea, me decían literalmente, si yo le hago eso a mi esposo, amanezco muerta. Y claro, ¿hasta qué punto tenemos tan interiorizada la violencia que la esperamos? Y eso a mí me pareció una de las cosas más fuertes de haber mostrado la película acá en Costa Rica. Sí, no, no, la verdad es que es así. O sea, que decir que, bueno, pues por lo que dice su cuñada, ¿no? Al principio le estás engañando, yo a mi hermano le voy a decir, o sea, que primero el tema de la sororidad, ¿no? Entre mujeres, pues no parece que es. O sea, que decir que primero es que como es mi hermano, es de mi sangre, yo decido que lo que tú le estás diciendo o le estás, bueno, o no te has planteado todavía, o no le estás contando porque no crees que es el momento todavía, yo me siento legitimada a hacerlo, entonces le estás haciendo un poco de chantaje, ¿no? Es decir, oye, mira, o se lo cuentas tú, o se lo cuento yo, encima yo veré cómo se lo cuento, ¿no? Entonces, eso es así. Luego también es verdad que el chantaje, bueno, de él, ¿no? Con el bebé poniéndole en brazos y todas estas cosas, también es verdad. Pero bueno, a mí o sea, que igual es porque tengo la mente, no lo sé, de aquí, como comentabas tú, ¿no? Pero sí que me parece, o sea, que, bueno, pues que Alcides es una persona que tiene claro el respeto a su mujer. Al final, que porque sí que es verdad que también habría que hablar de esa violencia también sexual que tiene con ella cuando creo que ella le dice que no es no. Entonces, eso también lo dejas ahí, ¿no? En esas relaciones de no, que no están de tan igual. Entonces, ese sí que es un tema. Voy a volverme, porque estas preguntas te las estoy haciendo yo así, pero voy a volverme a preguntas que están haciendo las personas que han visto, sobre todo porque la verdad que todo el mundo te da las gracias por la película y sobre todo por la sinceridad en la película, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, dicen felicitar a la directora y agradeceros, bueno, a nosotros, a Laia Plaza, la actividad. Yo os vuelvo a decir lo mismo, esto hay gente detrás, que son las técnicas de la cuadrilla y, bueno, los técnicos también de de las técnicas de la Diputación Foral de Álava. Dicen que la película le parece preciosa, delicada, sutil y emocionante, eso es verdad, es muy delicada. La vi en el cine, bueno, y la volví a ver hace poco en un festival online de cine de mujeres y me volvió a encantar. Le ha llamado la atención la natural de la actuación de las niñas, su espontaneidad. ¿Hicieron algo en especial para conseguirlo? Claro. Fue súper bonito trabajar con ella. Bueno, tengo que aclarar que la mayoría del cast, nosotros grabamos en un pueblito pequeño en Costa Rica, se llama San Mateo de la Juela, es en las afueras del gran área metropolitana, y yo quería trabajar con la comunidad. Entonces, los personajes de Daniela, o sea, Isabel, que es Daniela Valenciano, Leinar, el Alcides, ¿verdad? El Leinar Gómez, que hace de Alcides, son, digamos, como los actores principales, que sí son actores de profesión. También la suegra, Katia Arce, que, bueno, que representa a Carmen, o sea, son actores con profesión. Todos los demás, la mayoría, casi que, sí, el 90% del resto del talento son de San Mateo, propiamente del pueblo. Y las niñas fueron, pues básicamente vecinas del pueblo de ahí mismo y las casteamos, hicimos un casting abierto. A ver si hicimos un trabajo previo importante, junto con Daniela sobre todo, de generar un vínculo entre las niñas y entre las niñas y la madre. Entonces, durante 3 meses previos a la película, nos íbamos a San Mateo básicamente a conocernos, a estar ahí. Yo siempre estuve presente con la cámara para que ellas se acostumbraran a que las iba a invadir la cámara, ¿verdad? Y que estuvieran naturales siempre, el principio de no ver a la cámara, y luego de generar un vínculo para que Daniela, por ejemplo, cuando está en los cineforos siempre explica, o sea, yo lo que necesitaba, porque ella es madre, ella tiene un hijo, yo lo que necesitaba era sentir que ellas estaban cómodas en que yo les atravesara el cuerpo, digamos, o sea, que las abrazara, que ellas genuinamente ¿verdad? Les generara esa intención de en algún momento abrazarla, ¿verdad? Que sacarle un moco, que jalarles el pelo y que no sintieran una cuestión de incomodidad, de extrañeza o de distancia. Entonces, ese proceso de preproducción, digamos, de trabajo con las actrices fue fundamental para lograr esa naturalidad. Las dos niñas, por supuesto, no son hermanas,
De hecho, ninguna de las dos tenía hermanas. La mayor sí tenía un hermano y la menor era hija única. Y se generó un vínculo muy bonito entre ellas, porque realmente las dos decían, es como la hermanita que nunca tuve o es como la hermana mayor que no tengo. Entonces fue muy bonito, la verdad, fue hermoso trabajar con ellas, además súper talentosas, ¿verdad? Y creo que esa naturalidad se debe gracias al proceso que hicimos previo, ¿no? Que sean hijas solo y no hijo, hija, o sea, hijos tiene también su carga. Es Claro. decir, que luego la escena final, ¿no? La de, bueno, casi la final, cuando llega la madre otra vez, que la mayor sobre todo, ¿no? Le pone ahí diciendo, hasta que dicen, no me voy a marchar más, y ya se meten, ¿no? En el agua, que también yo creo que ahí el símbolo del agua de purificar también lo tienes Sí. bastante claro. No sé si es un tema de iglesia o no, como hemos hablado antes, ¿no? De la presión o no, pero sí que es importante también el tema de eso, de la ducha colectiva, ¿no? Que tienen las tres y vamos a cortarnos el pelo, ¿no? O sea que creo que, creo que es importante también ese empoderamiento que tienen ellas y de, bueno, vamos a ser las tres piña y lo que venga vendrá, ¿no? A mí eso, me parece súper bonita esa escena de la ducha. Sigo con las preguntas. Bueno, voy a volver a recordar el número de teléfono, ¿vale? Para que hagáis el WhatsApp, es el 600 77 11 83. Repito, 677 1183. Vale. Hay otra que pone preguntas para ti, Antonella. Has retratado muy bien los malestares de las mujeres de una manera muy realista y cotidiana. ¿Cómo surgió la idea de la película? Y al final es en positivo, pero ¿te has planteado en algún momento otro final? Ok, bueno, la película un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? Surge desde lo anecdótico hasta lo personal, ¿verdad? Que es como la historia de las mujeres de mi familia. Y esa cuestión que yo siempre vi en las reuniones familiares, bueno, típico, yo no sé si allá pasa todavía o no, pero aquí debo ser sincera que sí, ¿verdad? Las mujeres siempre están en la cocina sirviendo, atendiendo, y los hombres allá tirándose los tapis, le decimos acá, los guaritos, ¿cómo le dicen allá? El guaro, el alcohol. Ah, Eh, sí, los tapis o guaro. Eh, bueno, pues es una dinámica que se suele repetir mucho en las familias, ¿verdad? En las fiestas familiares sobre todo. Y claro, yo siempre veía que hasta el cansancio las mujeres atendían, servían, estaban ahí para los demás y las demás. Siempre para corretear a los niños, para servir, para limpiar, para recoger, ¿verdad? O sea, como que una cuestión muy de estar ahí a disposición de todos. Entonces, ¿verdad? Yo quería hablar sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué a las mujeres se nos enseña así? Y debo de admitir que son patrones que nosotros repetimos, que tenía que ver con lo que te decía antes sobre el amor, ¿verdad? Que incluso nosotros llegamos a repetir en relaciones no necesariamente maternas, de madres e hijos o hijas, sino que también repetimos en relaciones de pareja, estar ahí para el otro, servir, atender. sí, Entonces, y sí. no necesariamente de distribución de tareas domésticas, estoy hablando de una ya cuestión más profunda de estar ahí para el otro y descuidarse uno, emocionalmente inclusive, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me hizo replantearme qué significaba el amor materno y a partir de ahí planteé el personaje, ¿no? Y luego lo anecdótico que te contaba de la chica en Brasil, ¿verdad? Del pelo largo y tal. Entonces, claro, tiene que ver mucho con las vivencias de cómo me crié yo. Y con respecto al final, es muy simpático porque realmente de las cosas que casi nunca cambiaron en el guión, en todas las versiones del guión, fue el final. Hasta la última versión, que fue la que rodamos, que es que ella le corta el pelo a las hijas. Porque, no sé, en la última versión de guión tiene que ver con hasta con experiencias personales que estaba viviendo en el momento, casi como de, hasta de perdón a la madre, ¿no? Como de decir, o sea, el papel de la madre llega hasta donde la madre, o sea, hasta las limitaciones que tiene la madre, ¿no? De entender que yo soy, o verdad, o que yo soy como soy, porque también tuve una crianza específica. ¿Y a qué voy con esto? Que, que yo quería eso, romper con la generacionalidad, con ese traspaso de costumbres y tradiciones que nos heredan y que
Y no quiere decir que sea muy tarde para Isabel, porque ella es la que está cambiando, ella es la protagonista, ¿verdad? Que está llevando toda la fuerza de la película. Pero el hecho de cortarle el pelo a sus hijas y no ella, para mí significaba eso, o sea, como romper con las costumbres que se heredan, o sea, los patrones, que se cortan con los patrones, ¿verdad? Que heredamos de generación a generación. Para mí fue súper importante también eso, porque sí, tenía que ver con el entender que las capacidades de la madre llegan hasta las limitaciones propias que tiene como ser humano, ¿verdad? Entonces creo que tenía que ver con hasta con procesos personales y el guión cambió, porque realmente en todas las versiones de guión era exactamente el mismo final, pero ella se cortaba el pelo. Ah, vale, o sea que ella se cortaba el pelo, o sea que nos lo has cambiado, qué Sí, fuerte. sí, lo cambié en la última versión de Sí, guión. sí. Bueno, yo creo que sí que es importante lo que comentabas tú, ¿no? Al final es, yo creo que darles la oportunidad es a ellos para decidir. Es decir, que bueno, estoy decidiendo, voy jugando mis cartas, creo que el cambio tan de repente no puede ser, o sea, que primero hay que sentarse a hablar y demás, ¿no? Y todo ese cambio lo tiene ya, y el siguiente cambio será el pelo, si le apetece o no le apetece, pero bueno, por lo menos ella demuestra, ¿no? Esa conversación que ya se empieza a ser dueña de sus acciones, ¿no? Que ya, bueno, tiene entonces a sus hijas le dice, ¿qué queréis? Te lo paso, lo hacéis vosotras y ya está. Otra de las preguntas que nos hacen es quién es tu referente, si tienes referentes directoras en algún momento en las cuales te hayas podido basar un poco para construirte tú como mujer directora o directora mujer. Claro, de hecho, vieras que es muy bonito porque, o sea, claramente yo entré, o sea, como que yo llegué al cine tarde. O sea, yo, bueno, mi Eres muy niñez. joven, ¿eh? Que sepas que eres muy joven, ¿eh? Ah. Sí, pero tarde en el sentido de que yo en la adolescencia jamás me planteaba hacer cine, porque ni siquiera sabía que existía. O sea, yo realmente tuve una niñez muy de calle, o sea, de estar allá con esta familia gigante que tenía, pues yo vivía además en un entorno súper familiar, o sea, vivíamos como 5 familias juntas, o sea, mis tíos, mis tías, ¿verdad? Vivíamos todos como como en la comunidad del Chavo del Ocho, no sé si lo conocen allá en España, pero bueno, algo así, pero familiar. Entonces, claro, nosotros lo que hacíamos todo el día era jugar y estar en los árboles y cosas así. O sea, yo realmente me crié como muy de pueblo, pero en la ciudad. Y por eso, de hecho, me voy a un pueblo a filmar, porque yo quería esa cotidianidad, esa naturalidad de los vecinos, ¿verdad? Eh, y bueno, y esa intromisión también, ¿por qué no, verdad? De todos los vecinos, familiares, Sí, etc. sí. Pero bueno, lo que, digamos, se me fue el tema que iba a decir. Referentes de mujeres directoras. Referentes. Ya, gracias. Claro que entonces yo llegué tarde al cine y empiezo a ver cine ya cuando estoy estudiando comunicación, que verdad que yo digo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Como que me saca el panorama, ¿verdad? Tradicional de películas de Hollywood y de repente me encuentro con películas como Cleo de 5 a 7. También da la casualidad de que cuando yo estaba estudiando, una de las primeras directoras mujeres logró de Costa Rica, bueno, no de las primeras, porque mentira, es como de la segunda generación ya de directoras mujeres, logra ganar creo que es el Leo, no sé, un premio en Rotterdam. Claro, yo veo la película y la veo tan accesible y la veo tan cercana a mi realidad, que es la película Dos Aguas, no, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. Agua Fría de Mar, de Paz Fábrega. Y claro, tengo el primer referente cercano de directora mujer que está haciendo sus propias historias, que está contando sus propias historias, está haciendo sus propias películas y de repente yo digo, yo podría hacer eso. Entonces, claro, obviamente ya había visto a directoras internacionales, pero ver a una en Costa Rica fue como, ¿verdad? El clic para yo decir, quiero hacer eso. Y también, bueno, referentes para la película particularmente, vi mucho el trabajo de Lainey Ramsey, que es inglesa ella, o de Alice Rohrwacher, que es italiana, alemana. Películas como, bueno, Le Meraviglie, no sé cómo se dice, soy italiana pero paqueteada, de mentirillas. También, bueno, Fish Tank, son películas que vi en su momento y que me sirvieron mucho de inspiración para, para armar un personaje femenino diferente al que estaba acostumbrada a ver, ¿verdad? Que casi siempre era un personaje femenino contado por un hombre. Y bueno, acercarme a esas intimidades, ¿verdad? Tan cercanas a las mías,
que me hacen, ¿verdad?, construir personajes como más cercanos a lo que yo conozco de alguna forma. Sí, me has comentado, ¿no? Al principio del coloquio, ¿no? Que cada vez tenéis, o sea, como tenéis ya un círculo de mujeres sobre jóvenes, me imagino, en Costa Rica, que os estáis dedicando, o sea, que estáis trabajando profesionalmente en el cine, con, me imagino que guionistas y todo lo que hay. Eso sí que es importante, por lo menos poder contar la historia, ¿no? Que no nos las cuenten otra vez, sino que la hagamos nosotros desde nuestra mirada. Voy con otra pregunta, ¿vale, Antonella? A ver, en principio pone... Primero felicitar a Antonella por su película, agradecer a Laia Escola estos momentos. Me ha gustado mucho este tratado todo de una forma muy natural y sensibilidad. Yo creo que decía lo mismo que hemos contado. Yo creo que en muchos momentos nos vemos reflejadas cuando todo el mundo opina sobre nosotras, lo que comentábamos, ¿no? Sobre nuestra maternidad, sobre nuestras decisiones, sobre incluso la largura del pelo, lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué la obsesión con la limpieza? ¿Todo debe estar limpio? Claro, tiene que ver también creo que sí, creo que la limpieza parte en un principio, bueno, algo que tengo que decir sobre la película y sobre el proceso de desarrollo del guión. Yo cuando ya por fin decido que quiero hacer la película en San Mateo, yo empiezo a vivir con una familia allá. Allá es un pueblito chiquititito, no hay hoteles, no hay nada. Y claro, yo llego, decido que ahí es donde quiero hacer la película porque además el pueblo era un lugar de paso que yo siempre iba cuando era pequeña. O sea, de camino a la playa, por decirlo algo, cuando íbamos en paseos familiares, pasábamos por ahí, por este pueblito pequeño. Y buscando locaciones, de repente, 20 años después, llego a este pueblo y está exactamente igual a como estaba cuando yo era pequeña. Y yo dije, este es. Y ahora sí, ¿qué hago? Entonces, un día me fui y le toqué la puerta al pulpero, al de la pulpe, no sé si le dicen allá pulpería, o sea, es como al kiosquito, al kiosco, ¿verdad? Y el señor era padre, padre de dos hijas, casado con su esposa, ¿verdad? Vivían juntos. Y pues ellos me reciben en su casa. Entonces, bueno, ya ves que el parecido con el guión es Sí, bastante, ¿verdad? O sea, es sí. padre, madre y dos hijas. Eh, y bueno, y estando ahí, ¿verdad? O sea, un poco el personaje de Alcides, ¿verdad? Viene también a reflejar lo que yo vi en ese pueblo, ¿verdad? Que son hombres que de repente, pues, tienen toda la buena voluntad y buena disposición, y uno podría decir que son buenazos, ¿verdad? Pero que de repente están acostumbrados a que les sirvan, no mueven un dedo, ¿verdad? Y la limpieza creo que tenía que ver mucho con ese afán de estar en casa y hacer algo constantemente, ¿no? De ser útil, de que cuando estás con las hijas, cuida a las hijas, pero también el qué haces mientras tanto. Y también el de purificarse de alguna forma, el de sentir que estás haciendo algo, bueno, y eso, sentirse útil, creo yo. Por ahí va. Sí, 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 sí que es verdad. O sea, que el tema de la limpieza también es algo que comentabas tú, ¿no? El tema generacional y aquí también no el tema del siempre hay una mujer, sobre todo es una mujer la que está siempre con la mopa o con la bayeta o demás. Los hombres no suelen estar muy cerca de ahí, suelen estar más cerca de otros sitios, igual, incluso de alguna silla. Pero la verdad es que la activa es ella. Sí que luego tiene también, a mí me gusta mucho con el tema de, bueno, de sus propios ahorros, ¿no? De la plata, ¿no? Que ella intenta ahorrar para hacer ese sueño cuando él le dice, ¿y vamos a comprar algo o no? Y ella dice, y un cuarto de costura. Es decir, que ese tema también de las economías informales, ¿no? De que ella tiene su propio estatus, ¿no? Su propio sueño de seguir trabajando en costura, pero de una forma también bastante de economía informal, ¿no? Eso sí que es importante, porque el tema de la educación, ¿no? Que no ha sido, o sea, que no ha desarrollado esa educación, ¿no? Y que en este momento se está dando esa oportunidad ella con el tema de las costuras y demás. A mí eso sí que me parece también Sí, para claro. resaltar. Bueno, un poco tal vez para hacer la acotación ahí, que hay dos tipos de violencia, ¿verdad? Que se suelen hablar, digamos, en los textos más de carácter feminista, pero que yo realmente los traje a la película por una cuestión de experiencia, ya de vida, y tenía que ver con eso, ¿no? Con la violencia sexual que mencionabas antes y con la violencia patrimonial, que le llaman, sino que es, ella produce su propia, o sea, Isabel cose, produce su propia plata, pero ¿quién la maneja? Él le Él. pide el dinero a él, está claro. Entonces, y ella tiene que pedirle permiso para comprar una pasta de dientes o el arroz que hace falta en la casa.
pero ella trabaja todo el día. Entonces tenía que ver con eso, ¿verdad? Y creo que es algo que suele pasar, o sea, pasa más de lo que creemos, ¿verdad? Si lo ponemos a pensar en nuestros padres, etcétera, bueno, yo no sé, obviamente la situación en España es diferente y digamos, la evolución del papel de la mujer o el rol de la mujer varía, digamos, con respecto a acá en Latinoamérica, pero es muy usual ver que los hombres sean los que manejan la plata, hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Bueno, aquí vamos, mi madre no ha tenido, o sea, cartilla de ahorro no tenía hasta, creo que incluso cuando se casaban, tampoco estaba todo el nombre vamos, de mi padre, no son mayores. Pero sí que también es verdad que eso que lo comentas tú, las violencias domésticas, ¿no? O sea, el tema de la violencia económica también existe ahí, ¿no? El tema de que sea el hombre el que sigue controlando el tema del dinero por mucho matriarcado que muchas veces nos pensemos, al final eso es él el que controla las cartillas y que sabe y que nos tiene que parece que dar la paga, ¿no? A nosotras. Voy con otra pregunta, Antonella. Vale, me está encantando esta conversación. La pena es que no he leído bien la información y he creído que a las 7 veíamos la película. Bueno, lo siento, la veré ahora y muchísimas felicidades a la directora. Vale, entonces, bueno, que dicen que sigamos haciendo debates. Luego, para finalizar, Antonella, quiero que nos cuentes cómo están tus proyectos, porque hemos visto una primera película, pero creo que hay una segunda y estamos en la tercera, ¿vale? Entonces, para que nos vayas contando, porque espero que cuando esta cosa acabe, ¿no? Esta pandemia famosa y demás, y encima como vamos a diferente tiempo también entre vosotros y nosotros con la llegada del virus, cuando puedas coger un avión, hemos decidido que va a venir a Euskadi, que va a venir a Álava. Le hemos dicho que también, como ella tiene pues, vegana, lo va a contar después, le hemos dicho que tenemos un gran producto local para incluso ver nuestras huertas y que coman nuestros grandes manjares y vea Rioja Alavesa, o sea que ahí haremos lo que sea. Yo encantada. Sí, bueno, iba a hacer una acotación sobre perdón, nada más para que no se me olvide, es que con respecto a la violencia económica que estábamos hablando, vieras que el otro día hice un trabajo con la banca estatal acá y me decían, ¿verdad?, que uno de los grandes problemas que tienen las mujeres que están emprendiendo es que por lo general no tienen acceso a crédito, porque por lo general quien ha llevado, digamos, todas las deudas de la casa o los pagos de los créditos que sacan es el marido o la pareja. Y que por lo general cuando ellas ya van a emprender y quieren realmente poner su propio negocio, lo que fuera, el acceso a crédito es mínimo, precisamente porque todo está a nombre del marido, etcétera, y no tienen récord crediticio. Entonces también, o sea, es institucionalizado y sistematizado, ¿no? Este tipo de violencias. Entonces, es algo para ponerle ahí. Con respecto al proyecto, sí, el proyecto son 3 películas. Todo el proyecto como tal se llama El despertar de las hormigas. De hecho, es un proyecto más grande que invitó a artistas de toda Latinoamérica y bueno, de todo el mundo en realidad, pero participaron en España, en Italia y participaron en varios lugares de Centroamérica y Latinoamérica, que era reflexionar en torno al rol de la mujer, pero sobre todo en términos de sexualidad femenina. Entonces, bueno, todas las artistas pues intervinieron desde sus diferentes artes, ¿verdad? Desde fotografía, artes plásticas, diseño, de todo. Y montamos una exhibición cuando se presentaba la película acá en Costa Rica. Y el proyecto como tal, desde mi lugar, digamos, como directora y guionista, fueron 3 películas. Un cortometraje que ya se estrenó desde el 2015, no, se hizo en el 2015, se estrenó en el 2016, que trataba sobre la sexualidad en la vida de una niña, ¿verdad? El descubrir, digamos, de su sexualidad, la primera vez que siente un orgasmo, una niña de 10 años, ¿verdad? Que también es un tema bastante tabú, la masturbación femenina sigue siendo, ¿verdad? Como un tema y especialmente es súper normal ver al niño, ¿verdad? Y además está súper representado en el cine también, ¿verdad? Ver a los niños cuando Sí. se masturban por primera vez, pero una niña pocas veces se ha visto, ¿verdad? Entonces, bueno, el corto trataba sobre el encuentro de su sexualidad de la niña. Y luego está la película, que fue, bueno, la que se presentó y de la que hemos estado hablando. Y finalmente estoy en el desarrollo de un documental, que es un documental, es una película híbrida que trabaja con testimonios de mujeres reales, mayores de 65 años, que reflexionan sobre su vida sexual y sobre su sexualidad actual. Y está representado porque aquí todavía en Costa Rica sigue siendo un gran tabú, ¿verdad? Hablar de sexualidad, especialmente ser explícitos, ¿verdad? De qué genera placer, cuándo se siente deseo,
el sentir deseo después de los 65, después de la menopausia, digamos, todavía sigue siendo un gran tabú. Entonces, la Aquí película, también, Antonella, aquí también. claro, o sea, es que ¿verdad? El placer femenino sigue siendo como un gran, no sé, secreto a voces. Aquí el placer femenino también es, muchas veces se utiliza pues para determinados anuncios o para vender algo en algunas plataformas, ¿no? Online, sobre todo en estos momentos. Ahí se utiliza bastante el placer femenino, pero no, la verdad es que todavía sigue siendo un tabú. Y sí que es verdad, ahí tenemos mucho que aprender todavía, no sé, pero sí, hay que visibilizarlo más. Sobre todo las mujeres mayores, cada vez más, o sea, encima que la esperanza de vida es muy alta, entonces, bueno, quiere decir que bueno, que nos jubilamos de algunas cosas, pero como dice el jubileo, ¿no? Nos llegará en todas las etapas el jubileo, ¿o qué? ¿No? Sí, exacto. Entonces, Vamos, aquí, digo yo. Sigo con las preguntas. Vale. exacto, sí, no, no, y son cosas que además es como que, digamos, el imaginarse a una abuela con placer sexual, por decir algo, desde la perspectiva tradicional es algo, ¿verdad? Muy ajeno, muy distante. Entonces, pues básicamente el documental lo que busca es eso, es darle voz a las mujeres que en teoría no deberían ser sexuales. Sí, yo creo que es un fenómeno bastante atractivo hablar de ese tema, ¿eh? Porque digo que el tema del edadismo, ¿no? Que ahora hablan, ¿no? De cuando, pues el tema con el coronavirus, que ha sido un poco donde ha ido el sector de la población mayores, vamos, hablaban de la población mayor como si fuese totalmente todos iguales, a personas mayores viviendo en una residencia, a ver, que hay de todo, o sea, que hay de todo. Y luego eso, pues, bueno, aquí las mujeres nos asimilan, ¿no? Con las compresas y la pérdida de orina, por favor, ¿qué está contando? O sea, que queremos muchísimo más espacio para hacer. Entonces, estaremos deseosas, de verdad, Antonella, que aquí nos diga algo, porque vamos, ya empezamos a cansarnos un poco de esos estereotipos. Vale. Claro. También es verdad que me dejó claro que yo no soy todavía mujer madura, porque cuando dijo mujer madura dije, Dios mío, ¿se me tocará a mí? No, todavía no, me quedan unos años. Vale. Voy a seguir con las preguntas porque luego me van a decir que no he leído todas y alguna yo creo que se repite, ¿vale? Pero bueno, para lo que más hablaba de, bueno, que si tiene algo biográfico la película, ¿vale? Y algunas de las situaciones expuestas son sacadas de alguna persona concreta de su entorno o suyas propias. Hasta aquí lo que nos quieras contar, que tampoco es cuestión de que quedes mal con alguien de tu familia, ¿vale? No, 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 pero sí, yo creo que es una cuestión más generalizada, o sea, como las mujeres de mi familia, porque sí es cierto, y yo lo he hablado, y mis tías y mis abuelas, bueno, la que está viva fue a ver la película, y también se generó un diálogo muy rico, ¿no? Y creo que es eso, es el no darse cuenta que muchas veces respondemos a partir de lo que esperan de nosotros, y no necesariamente de lo que queremos, y creo que va por ahí, y el darse cuenta que o sea, el otro día mi mamá, bueno, estábamos en un paseo familiar, yo estaba con mi pareja y mi pareja, pues claramente, o sea, no es que ayuda, es que simplemente cocinamos juntos y hacemos las cosas juntos, ¿no? Y mi mamá, ay, cómo me hubiera gustado vivir en esta época. Yeah. O sea, es eso, ¿no? O sea, creo que sí, hay mucho, o sea, muchas mujeres, de hecho, bueno, me acuerdo muchos encuentros que tuve. Ah, sí, esta anécdota es muy bonita porque es algo inesperado. Cuando presenté por primera vez la película en Alemania, que uno pensaría, ¿verdad?, que Alemania pues es mucho más progre que el machismo latinoamericano, me acuerdo que se me acercó una mujer de 60 y, no sé, 4 años por ahí, y me dijo, muchas gracias por la película, porque realmente, o sea, yo soy Isabel de muchas formas. Yo no fue hasta que me dio cáncer que yo me di cuenta que era un ser humano con necesidades y fui capaz de decírselo a mi familia, Sí. ¿verdad? O sea, qué fuerte. Es decir, o sea, yo dije, wow, o sea, esta película, por dicha, le llega a hablar a mucha gente, ¿no? Que vive esa situación, aun cuando creemos que estamos en culturas más progres y liberales. Sí, yo creo que el tema de los cuidados, ¿no? Que también encima ahora se está poniendo tan encima de la mesa, ¿no? El tema de los cuidados, porque, bueno, pues con todo el tema de la pandemia y demás, ¿no? Que si las mujeres estamos Claro. o no estamos en primera línea de los cuidados y demás, que no sé si queremos estar, pero estamos, o sea, es así. Sí que es verdad que nos ha dado tiempo a pensar de que nos tenemos que cuidar nosotras también mismas, ¿no? Que si no nos somos capaces de mirarnos al interior, ¿no? Es importante. Nosotras, por ejemplo, en la Escuela y en la Plazara sí trabajamos esos conceptos de mirarse, ¿no? Y la verdad que te quedas alucinada de que personas mayores que llevan una experiencia vital impresionante con unas carreras profesionales no han tenido tiempo de saber incluso si lo querían haber hecho eso o querían haber sido otra cosa, ¿no? Y eso sí que es importante. Y pedir ayuda, yo creo que es muy legítimo pedir ayuda
y creo que no nos han educado para pedir ayuda a nosotras. Que, no sé, No, yo, no, nos definitivamente nos han, han educado para ayudar a los demás, ¿no? eso Estar es, sí, siempre ahí sí. para los demás. Y yo creo que Sí, eso se refleja totalmente, se refleja muy naturalmente en las profesiones que seleccionamos por lo general. Y por eso es que en este momento la primera línea de atención de la emergencia internacional, o sea, de la pandemia, pues suelen ser mujeres, ¿no? sí, sí. Luego me dicen, ¿ha obtenido algún premio de la película? ¿Tuviste Sí, bueno, premio? la película, vieras que ha tenido la suerte que le ha ido bastante bien, o sea, ya creo que son 12 premios internacionales que ha recibido en países, bueno, de Estados Unidos, en Brasil, en Corea del Sur, ¿dónde más? No me acuerdo, pero sí, sí, o sea, sí le ha ido muy bien, por dicho. La verdad que el equipo de trabajo está muy, muy feliz y muy contento con todo lo Bueno, que inesperado que recibió la película. la verdad que es un película. Me dicen en otra señora o otra persona, no tengo ni idea, esto ha sido un estereotipo totalmente mío, que de vez en cuando se me escapa, ya puedes perdonar. A todos y a todas. Lo siento. Realmente entre el inicio de la película y el final, las circunstancias objetivas de Isa no cambian. Y sin embargo, al principio parece imposible que ella exprese su deseo de no maternidad, vamos, creo que lo demuestra claramente en la tarta, y al final se le ve tranquila diciendo algo tan sencillo como, y no pasa nada. Lo que ha cambiado entre un momento y otro es ella. Ese es el recorrido, ¿no?, vital que hemos comentado anteriormente. Su seguridad en sí misma. Me parece genial la forma en que la película nos muestra este viaje tan personal, yo diría personal y comunitario, ¿no? Que decir que al final este viaje es así, ¿vale? Esto es una reflexión que nos hacen, ¿vale? Luego decía, el personaje de Alcides es amable, un hombre que quiere a su familia y a su mujer, y es producto de su educación y del sistema, ¿vale? ¿Crees que refleja la mayoría de los hombres? ¿Y cómo va a evolucionar Alcides? Creo que sí, creo que el personaje de Alcides de alguna forma es un personaje que genera mucha hasta identificación con muchos hombres. A mí me ha gustado mucho presentarla porque por lo general digamos, los foros que tengo después de la película, por lo general son las mujeres las que comentan, ¿verdad? Y dicen, ah, sí, es que la violencia de este tipo y la violencia de esto y, ¿verdad? La violencia sexual y cómo es posible que no lo mire a los ojos y todo este tipo de cosas. Pero yo siempre trato de hacer el esfuerzo y algún hombre que quiera comentar o preguntar. Y muchas veces me ha pasado que me encuentro con hombres que se atreven, porque también es que cuesta, ¿no? Admitirlo, Sí. que se atreven a decir, viendo Alcides, me doy cuenta que me hace falta mucho por trabajar. Me Bueno, doy cuenta porque, o sea, es eso, es que yo no quería presentar al malo de la película, o sea, Alcides no es el antagonista, o sea, simplemente es, como dice el comentario, es un resultado de las circunstancias también, y no es un tipo malo, sí, es un tipo violento de muchas formas, pero no es un tipo malo, no tiene mala intención de alguna forma. Y era eso, era generar cercanía con ese personaje, ¿verdad? No es el malo agresor, violador, sino que es un tipo que nunca se le ha cuestionado su posición de privilegio, de alguna forma, ¿no? Y creo que era eso, era como que muchos hombres se han acercado y me han dicho, de hecho me acuerdo uno en un pueblito, porque la película la llevamos a los pueblos donde grabamos, y me acuerdo que venía con dos hijas, era muy parecido, dos hijas y venía con su pareja con su esposa. Y él se me acercó y me dijo, ¿sabe qué? Esta película no me dijo me reafirma, pero digamos, esta película me asegura que yo estoy haciendo bien las cosas, porque a mí en mi familia me basurean, o sea, ¿cómo se entiende basurean? Sí. sí, aquí sería que le llaman calzonazos directamente. Una cosa Exacto. así. Me Eh, van a terminar riñendo hoy, pero vamos. bueno, digamos como que mi familia, mis cuñados, mi suegra, mis hermanas me tratan mal o me bajonean el piso o me basurean porque yo lavo los platos en mi casa. ¿Por qué? Porque yo le quiero enseñar a mis hijas que nadie las puede tratar mal. Y estamos hablando de un chico que muy joven además, con dos hijas, de pueblo, que además la educación, ¿verdad? Posiblemente es muchísimo más hermética y mucho más
¿verdad? Arraigada, ¿verdad? Las tradiciones, y aún así él está haciendo el cambio. Entonces, hermoso porque se identifica de alguna forma con el cambio que tiene que tener Alcides y que él lo está teniendo. Qué bien. Entonces, creo que ha sido hermoso realmente el encontrarse con estas pequeñas historias de gente que logra identificarse con la película y con los personajes y que de repente plantean un poco, ¿verdad? ¿Qué significa para Alcides o qué significa para mí como hombre mi posición de privilegio, de que me atienden, me sirven ¿verdad? Y Sí, están ahí para mí. sí, incluso hablan de lo poco violento que es dentro de una sociedad patriarcal y machista Alcides, que les parece poco violento, y sobre todo ponen la anécdota de cómo le pide perdón cuando le coge de la trenza, que se da Ya. cuenta de que ya esto, bueno, ya se está limitado un par de veces, pero ya está le parece como que ya es algo peor todavía, ¿no? Pero sí que es verdad lo que hablábamos, ¿no? Lo sutil que es la violencia psicológica o económica y la física es más, ¿no? Pero al final son todo violencias, eso es importante. Ujú, Luego, ¿cómo surgió la idea de las escenas oníricas? ujú. Ok, bueno, eso tiene que ver mucho esto me parece muy raro, pero yo sueño muchísimo, 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 muchísimo. Y, o sea, bueno, a ver, todos soñamos claramente, pero yo tengo un sueño muy ligero, entonces me acuerdo de los sueños. Y los sueños míos son bastante, bastante, a veces hasta frikis, diría yo. Y claro, pues quería traer esa experiencia, digamos, a la película y cómo manifestar las emociones y los estados, digamos, bueno, emocionales, anímicos, etcétera, del personaje a través de esas alucinaciones, ¿verdad? Sueños, pesadillas, etcétera. Entonces, debo de admitir que hay dos escenas que son oníricas en la película, o sea, son medio surrealistas, que me pasaron en la vida real, lo cual es todavía más extraño. La de la ducha con las abejas, que Mm, no son sí. moscas, son abejas, que son unas Mm. abejitas negras que existen acá en Costa Rica que se llaman enredapelo, porque, o sea, no pican, pero se enredan en el pelo, pero sí producen miel. Entonces son unas enredapelo. Eso me pasó a mí en una casa, digamos, en el campo. Yo me estaba duchando y de repente cuando abro la ducha, todas me empiezan a revolotear alrededor y yo dije, ¿qué es esto? Claro, yo dije, esto tiene que estar en la película, ya estaba escribiendo el guión, entonces lo metí. Y luego la escena donde ella se está peinando en el pasto, en Sí. el patio, también, o sea, una vez estaba en un parque, yo tirada ahí, ¿verdad? Entre soñando la película y pensando el guión y tal, y de repente empecé a tocar como el zacate, y en lo que hago así, saco pelos, y yo, claro, qué asco, me muero el asco, pero claro, también dije, esto tiene que estar de alguna forma en la película, ¿verdad? Como ese tipo de alucinaciones. Claro, posiblemente lo que pasó en el parque es que mucha gente va, se les cae el pelo, podaron el zacate, el césped, y tipo, se entremezcló entre la tierra y tal, los pelos que habían quedado de las personas. Y claro, yo jugando con el zacate y de repente lo que saco son pelos en vez de... zacate es pasto, perdón, es que se me olvida el Bueno, costarricense. no, no te preocupes, estamos aprendiendo mucho. Vamos, aquí hay que aprender. Aquí siempre hay que contaminarse. Está bien, hay que aprender de unos y otros. Pero sí, entonces un poco eso, como que siempre este universo, digamos, onírico que yo manejo per se y después como cuestiones de la vida real que me pasaron que yo dije, esto tiene que estar en la película. Bueno, dicen, por ir terminando, el momento de Valerie disfrutando es un puntazo. Enhorabuena. El momento de Valerie, Disfrutando es ah, un puntazo. Que bueno, enhorabuena. Lo que bueno. hablábamos anteriormente, ¿no? La visibilización, que no está mal. Que tenemos sentimientos directamente, de todo tipo. Luego, una persona dice, tengo la misma edad que la directora, que tú, Antonella. Que diga ella si se considera una señora. Yo he decidido que no, no sé tú. Yo digo que no, Pues ya pero está. creo que tiene que ver con, sí, con la negación, porque a mí me dicen señora y yo señorita, por favor. Yo, bueno, últimamente porque me doy la vuelta, porque tengo niños mayores, y entonces cuando dice señora a la hora, me suelo como, yo no sé a quién le llaman, y pues a ti. Ah, vale. Claro, Pues aquí es que lo hasta tengo. eso, ¿verdad? ¿Qué significa señorita? ¿Qué significa señora, no? Señorita es que ya sos apetecible y, o sea, es decir, también tiene todo su rollo el hecho de la definición de los roles señora, señorita, Sí, niña, sí, como significa, señorito, sí, sí. Aquí sí, señorito no es una cosa de, sí, es una persona un poquito.
un poco Claro. especial, ¿no? Con una Porque, determinada claro, clase social alta. en qué momento te llaman señorita? A partir de que te viene la menstruación. ¿Y por qué? Porque ya puedes tener hijos y puedes tener relaciones sexuales, en buena teoría, ¿no? O sea, también es un tema un poquito... Ahí también lo tocas, cuando a mí me ha parecido entender, ¿eh? Cuando están ellos en la playa o estaban en el lago, no sé muy bien qué era, ¿no? En principio ahí, ¿no? Habla una tía con la madre diciéndole que a alguien ya le venía el periodo y tal, digo, ¡hala! Viva la vida, o sea, digo, viva la intimidad de una persona que todo el mundo tiene aquí que ofrecer algo, o sea, no puede ser, si tienes la pastilla, el otro, pero ¿de qué vamos? Entonces, esas cosas también digo, vamos a, sí que es verdad, o sea, igual aquí eso ya no existe, o sea, que esa Claro, celebración, pero aquí la siguen intimidad haciendo, de o la sea, familia. la celebración de los 15 años es porque ya sos una señorita, ya te tienen que presentar a la sociedad, ya sos Sí, elegible. sí, 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 son términos para mirarse, ¿no? La de ya es elegible, será que, no sé, vale. Sí. Y por ir terminando, Antonella, que llevamos 1 hora. No sé, o sea, que yo agradecer la disponibilidad de Antonella y la accesibilidad, porque vamos, una señora directora, señora hemos dicho que no, una directora impresionante de tu categoría, con premios y sobre todo yo creo que con tanto cariño y sobre todo yo creo que tan real que has contado, porque al final yo creo que lo que pasa en Costa Rica pasa en Euskadi también y pasa en todos los pueblos de Álava, ¿no? Es decir, que al final el ser mujer y cómo nos sentimos en determinadas circunstancias está ahí, que parece ser que todo el mundo tiene que opinar sobre nuestra sexualidad, si tenemos que ser madres o no, me imagino que será un tema de pareja o nuestro mismo y todo lo que las circunstancias, ¿no? Incluso que algunas parece que hemos avanzado, pero que no hemos avanzado tanto. Y también te lo digo, Antonella, que el tema de las dependencias económicas sigue existiendo y seguirá existiendo tristemente y demás. Pero sí que creo que la esperanza de poder cortarnos el pelo o llevarlo como nos dé la gana, eso poco a poco vamos, por lo menos creo que lo vamos superando. No sé si sí o no, pero por lo menos tenemos esas decisiones. Sí, la Y creo maternidad ser deseada o no será, dicen. Sí, yo creo que es así. Pero bueno, yo creo que también está mucho en el tema de la educación, que nosotras tenemos que poner y ellos también, ¿eh? Al final nosotros somos el 50% y nos tenemos que, yo creo que colaborar y, ¿no? Trabajar entre unos y otros. Y ya para terminar, que nos recuerdes, por favor, tu proyecto de la trilogía y sobre todo, dónde podemos encontrar material para seguir disfrutando de tu obra. Ok, perfecto. Bueno, sí, el proyecto en 3 partes. El cortometraje, desafortunadamente, todavía no está disponible online. Me encantaría, pero es que compraron los derechos internacionales, entonces no lo podemos pasar. Pero con mucho gusto me pueden escribir y yo se los paso, no mentira. Y bueno, el documental está en proceso de o sea, recaudación de fondos, entonces estamos buscando los fondos para rodarlo y si nos quieren ayudar también, bienvenido sea. Bueno, Porque oye, acá en Costa Rica fondos es lo que más falta. Ganan no, pero fondos desgraciadamente sí. Y bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, se llama El Despertar de las Hormigas, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Y si nos escriben por ahí, también está el correo el despertar de las hormigas @gmail.com o gmail.com. Y bueno, claro, nos pueden contactar, de verdad que tenemos toda la disposición de seguirnos encontrando con la gente y de saber qué pensaron, qué les gustó, qué no les gustó y bueno, encontrarnos, ¿no? Un poco. vale. Pues, ¿por qué es el título de Despertar de las hormigas? Y con esto acabo. No sé, realmente, o sea, obviamente las hormigas pues están presentes en la película, están presentes en el cortometraje también Sí. y posiblemente van a estar en el documental, pero también es, bueno, es una metáfora, ¿no? O sea, las hormigas se ha utilizado muchísimo, bueno, ya Dalí lo había usado muchísimo en sus cinturas y tal y sus películas, también como para hablar sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Pero creo que hay muchas interpretaciones. A mí me encanta cuando alguien me dice, no, es que a mí me parece que las hormigas, ¿verdad? Trabajadoras una tras otra y se están despertando. O sea, cada quien le pone la interpretación que quiera. Pero sí, es un nombre que se me ocurrió justamente cuando tuve que repensar el proyecto y lo hice en 3 partes. Y quise hablar de eso, del despertar de la sexualidad de alguna forma, ¿no? Bueno, El de la colaboración también, ¿no? Del trabajo en colectivo, o sea, no sé, un poco... sí, sí, son incansables, eso es verdad. De vez en cuando podríamos ser un poquito más cigarra y menos hormiga, pero bueno, creo que esto va a ser así. Bueno, Así es. Antonella, muchísimas gracias por todo. La verdad que ha sido un verdadero placer conocer a una genio como tú y sobre todo disfrutar tanto de la película. Es verdad que desde Laia Plázara, bueno, pues acaba el tema de la película y demás, pero
Yo he ido avisando durante toda la semana que no se podía perder porque lo vamos a comentar y vamos a disfrutar. Pero bueno, yo creo que habrá otras ocasiones para poder verla y sobre todo seguir disfrutando de Antonella. Ya nos ha dicho dónde podemos mirar la información. A ver si lo voy a decir bien, Antonella, si no lo dices conmigo, en los despertares de las hormigas, ahí El en despertar Facebook, de las hormigas. el El despertar de las despertar de hormigas. las hormigas en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, no sé si todavía sigue, pero la película estaba disponible en Movistar Plus allá en ¿No? España. Pues la tenemos. O sea, bueno, pues vamos, pues la Pero no sé plataforma. si sigue, ¿eh? Yo sé que estuvo, pero la verdad que no le he dado seguimiento a ver si todavía está disponible. Bueno, pues si no tenemos las redes sociales, que yo creo que somos intensas también en Laia Plaza y Laia Escola, por lo cual eso, agradecerte y que sigas disfrutando y sobre todo trabajando, yo creo que en aras a que las mujeres tengamos nuestro lugar y sobre todo empoderarnos y también en Costa Rica y en Euskadi. Entonces, bueno, te esperamos la próxima vez a verte ya de tú a tú para que disfrutes de nuestro territorio Álava, ¿vale? Bueno, agur, un beso. Muchísimas gracias. Que Chao, estén súper bien. Hasta luego. agur.